Muy buenas noches para todos. Les agradecemos a todos su tiempo y su disposición de seguir actualizándose. Estos espacios son diseñados para generar valor a toda la comunidad de fisioterapeutas en América Latina y el mundo. Hoy nos acompaña Sebastián Zapata. Él es fisioterapeuta y licenciado en educación física con énfasis en ejercicio físico para la salud. Nos va a estar acompañando en este webinar dictándonos un poquito de un tema bastante importante. Bienvenido, Sebastián. ¿Estás por ahí? Hola Juliana, muy buenas noches para todos. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar participando de este espacio, un espacio que espero pues sea del agrado de todos, que nos llenemos aquí de conocimientos, que vamos a seguir actualizándonos en temas de fisioterapia que vienen a ser de muy alto interés para nuestra práctica profesional, ¿cierto? Bueno, como ya lo dijo Juliana, mi nombre es Sebastián Zapata. Muchas gracias por la invitación. Soy licenciado en Educación Física en la Universidad de Antioquia, soy fisioterapeuta de la Fundación Universitaria María Cano. Y en este tema que vamos a desarrollar hoy, que tiene que ver básicamente con lo que es el trabajo en el adulto mayor, pues espero pues que todos logramos aprender y construir entre todos este conocimiento en esta área que es tan importante hoy en día para nuestra práctica profesional. Entonces, listo, voy a compartir pantalla por aquí para que empecemos. ¿Listo? Me confirman si se está viendo la presentación en este momento, por favor. Sí, en este momento lo estamos viendo, Sebastián. Perfecto, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? ¿Todos se escuchan bien? ¿Nadie tiene ningún problema? Te estamos escuchando bien. Muy bien. Entonces, empecemos. Este webinar se llama, tiene como nombre y tema principal, ¿sí? Lo que es la implementación de un programa de intervención en el adulto mayor desde la telerehabilitación, ¿cierto? Porque este tema se propuso, porque digamos que hoy en día la telerehabilitación se ha constituido como una de las prácticas más comunes en el área de fisioterapia, por temas de cobertura, por temas de facilidad, por temas de poder llegar cada vez a más personas, no necesariamente de una forma presencial, y por todas las dinámicas sociales y las dinámicas de salud que hemos estado viviendo últimamente, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pues tenemos la importancia de lo que es la telerehabilitación en el adulto mayor. ¿Listo? Muy bien. Empezando entonces con la temática, pues yo creo que tenemos que conocer primero lo que es el proceso de envejecimiento como tal. Cómo nosotros, a partir de un proceso filogenético normal que vamos a sufrir cada uno desde su parte anatómica fisiológica, que es el proceso de envejecimiento, pues vamos a llegar a tal estado, ¿cierto? Desde un punto de vista biológico, digamos que el envejecimiento es una acumulación de, de daños que se dan principalmente por un aspecto sumamente importante que es la degeneración, ¿cierto? Cuando estamos en ese proceso de envejecimiento, de crecimiento y envejecimiento, pues nosotros estamos desarrollando actividades, movimiento, día a día estamos sometiendo nuestros sistemas fisiológicos y nuestros sistemas articulares a diferentes momentos de estrés, de cargas, ¿cierto? Eso va a producir un desgaste normal, sistema por sistema, a partir, como toda máquina, el cuerpo es una máquina perfectamente constituida, pero como toda máquina va a sufrir un desgaste normal. ¿A partir de qué? A partir de esa sobrecarga, de esa carga, de esa exigencia que nuestro cuerpo tiene día a día para nosotros llegar pues o realizar o interactuar, perdón, con el medio ambiente, ¿cierto? Entonces hay una gran variedad. En ese proceso de envejecimiento y de desgaste hay una gran variedad de daños, tanto a nivel molecular, celular, y hay un descenso gradual, o sea que viene a ser un proceso, digamos que se va dando con el tiempo, con cada vez mucha más acentuación,
en las diferentes facultades, en las diferentes funciones que nuestro cuerpo desempeña. Este descenso en la calidad de nuestros sistemas fisiológicos y anatómicos pues posibilita la aparición de problemas o de desgaste a nivel funcional. ¿Qué significa esto? Que no van a funcionar con la misma eficacia y eficiencia con la que fue constituida inicialmente, ¿cierto? Posteriormente, pues ese proceso va a confluir normalmente con lo que llamamos la muerte. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que nosotros tenemos que entender el adulto mayor como una persona que ha tenido cierta experiencia en su vida, que ha desarrollado múltiples actividades y que haya conllevado un proceso degenerativo filogenéticamente progresivo y que en ese sentido nosotros podemos actuar sobre el adulto mayor no entendiéndolo como alguien que funcionalmente ya no puede, sino como alguien que funcionalmente todavía tiene capacidades, aunque esas capacidades pueden estar o pueden verse afectadas por el proceso normal de envejecimiento, ¿cierto? Dentro de las características del envejecimiento, por ejemplo, encontramos a nivel de sistema cardiovascular pulmonar que hay una disminución en la pérdida de células y moléculas, sobre todo a nivel de la distensibilidad y de la elasticidad a nivel de vasos sanguíneos. Y esto va a producir pues ciertos problemas a nivel cardiovascular pulmonar. En ese sentido, nosotros como fisioterapeutas, aquí no sé si todos son fisioterapeutas, no sé si tenemos entrenadores o personal de diferentes áreas de la salud que podemos actuar. ¿Para qué? Para que el mantenimiento de ese proceso filogenético de envejecimiento se dé de forma mucho menos progresiva, porque todos vamos a envejecer, pero la pregunta es, ¿cómo estás envejeciendo? ¿Qué estás haciendo mientras envejeces? ¿Sí? Y ahí es donde actuamos nosotros en términos de prevención, ¿cierto? En términos de prevención para que estos diferentes problemas no se presenten. Que eso, algunas otras de las características del proceso de envejecimiento es la pérdida normal de la masa muscular, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa con esa masa muscular? La masa muscular se empieza a producir, digamos, un descenso funcional, un descenso de su capacidad funcional por pérdida de sus unidades motoras o de sus unidades, de la función de sus unidades más estructurales y más funcionales como son los sarcómeros y las miofibrillas musculares. En este sentido, nosotros como fisioterapeutas vamos a tener un proceso o una, digamos, una población cuando nos enfrentamos a trabajo con el adulto mayor de, digamos, una pérdida funcional por pérdida de masa muscular, lo cual va a representar una pérdida importante en la fuerza muscular y por ende en la movilidad, flexibilidad articular. Muy importante tener esto en cuenta porque digamos que es uno de los pilares fundamentales para el tratamiento en términos de rehabilitación, readaptación o prevención de diferentes patologías en el adulto mayor. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Hay una disminución en los diferentes sistemas hormonales, sistema neuromuscular, ¿cierto? La nutrición de los diferentes sistemas a partir de los diferentes captación de micronutrientes, no solamente por alimentación, sino que en todos los procesos internos que se dan la captación de esos micronutrientes, pues pueden verse afectados a nivel sistémico. Y eso va a generar algunos problemas que no le van a permitir al adulto mayor desempeñarse de forma eficaz y eficiente en el medio o en las tareas, las diferentes tareas que el medio le exige, ¿cierto? También van a presentarse problemas a nivel cardiovascular y pulmonar. El sistema respiratorio, por ejemplo, tiene una gran disminución en su capacidad funcional y pueden estar presentando episodios de hipoxia o disneas funcionales, ¿cierto? Bueno, van a presentarse pues diferentes momentos en los que el proceso filogenético de envejecimiento nos van a disminuir la captación
de proteínas, eso va a impedir una regeneración y una capacidad oxidativa, y van a disminuir la capacidad oxidativa del sistema muscular y por ende se va a presentar episodios, por ejemplo, como la sarcopenia muscular. ¿Listo? Cuando la persona presenta este proceso normal, degenerativo, pues el músculo cambia en su composición. Tenemos que en una persona normal, el músculo se compone de un 96% de miofibrillas musculares, un 1% de tejido adiposo y un 3% de tejido conjuntivo. Sin embargo, ese tejido adiposo, esa captación o esa infiltración de tejido adiposo en el músculo va aumentando con el paso de los años. Y eso va a permitir que el músculo pierda capacidad funcional a partir de la pérdida de masa de miofibrillas musculares y unidades motoras. En ese sentido, nosotros tenemos que mirar que el sistema muscular juega un papel muy importante para el tratamiento en términos de prevención, rehabilitación o readaptación en el adulto mayor. Listo. Aquí tenemos pues una imagencita que va para pasarla así por encimita, dentro de los cambios morfológicos y funcionales de los diferentes sistemas que presenta el adulto mayor dentro del proceso filogenético de envejecimiento. ¿Listo? Muy importante aquí para tener en cuenta el riñón, ¿sí? La capacidad de filtrado y flujo renal se ve altamente disminuida. ¿Eso qué nos va a decir? La mayoría de adultos mayores presentan algunas disfunciones a nivel renal y cuando llegan al proceso de fisioterapia, de rehabilitación, pues por lo general el riñón no tiene la capacidad, o sea, nosotros estamos llevando al adulto mayor a sufrir momentos de estrés, momentos de carga. Vamos a ayudar a su recuperación a partir de que nosotros como fisioterapeutas nos enfocamos en el movimiento, ¿sí? Como método principal de rehabilitación. Por ende, nosotros tenemos que planificar ejercicio físico para el adulto mayor. Y en ese sentido tenemos que tener en cuenta que el ejercicio físico tiende a aumentar las demandas a nivel renal porque el sistema renal está altamente conectado con el sistema cardiopulmonar. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, ese filtrado glomerular a nivel del riñón pues puede verse afectado o podemos estar produciendo algunas deficiencias a nivel estructural y funcional en esos riñones del adulto mayor, que por sí ya vienen funcionalmente un poco desgastados. Entonces, a tener muy en cuenta dentro del proceso de evaluación cómo está o si tiene alguna patología diagnosticada a nivel renal en el adulto mayor. ¿Listo? Cuando un adulto mayor por lo general llega a un proceso de fisioterapia, a un proceso o a un proceso de entrenamiento de ejercicio físico por recomendación médica, porque siempre tiene que haber la recomendación médica, entonces vamos a plantear algunos de los diferentes objetivos que tiene por lo general un proceso de rehabilitación, readaptación o prevención en el adulto mayor. ¿Sí? Lo primero es mantener la funcionalidad de ese adulto mayor, mantener, recuperar o readaptar la funcionalidad de ese adulto mayor. ¿Sí? O que no estamos hablando lo mismo al mantener, al rehabilitar o readaptar. El proceso de rehabilitación es el proceso de recuperación funcional de los diferentes sistemas que pueden verse afectados por alguna patología específica o por un proceso traumático o lesivo específicamente hablando. Pero cuando hablamos de readaptación, es volver a la que ese adulto mayor tenga la capacidad de desempeñarse funcionalmente, ¿sí? En el medio en que se desempeña, ¿sí? Que pueda ejecutar tareas motrices, que pueda ejecutar actividades de la vida diaria de forma funcional. Aquí no estamos hablando de deporte, estamos hablando de programas de rehabilitación en el adulto mayor. Entonces, que sea capaz ese adulto mayor de moverse, de generar contracción muscular, de tener capacidad articular, flexibilidad articular, fuerza muscular y que sea completamente independiente en la medida de lo posible.
Tener en cuenta que no todos los adultos mayores llegan siendo independientes, mucho menos después de sufrir algún evento patológico o algún evento traumático, ¿sí? Pero si nosotros nos ponemos a mirar, si podemos recuperar la funcionalidad de ese adulto mayor, tiene que ser el principal objetivo para tener en cuenta en el proceso de rehabilitación posterior readaptación. ¿Listo? Aumentar la capacidad cardiorrespiratoria, principalmente en situaciones de estrés o de esfuerzo. Y cuando hablo de situaciones de estrés o de esfuerzo, no me estoy hablando de que vamos a poner al adulto mayor a correr, por ejemplo, sino que vamos a poner al adulto mayor a que ejecute tareas motrices que pueden ser más representativas a nivel de esfuerzo físico, de gasto kilocalórico o de aumento de VO2 máximo o frecuencia cardíaca, en porcentajes de frecuencia cardíaca máxima, puede verse más representada diferentes tareas. Tienen que ser, pues pueden ser más intensas en un adulto mayor que en otro, ¿cierto? Dependiendo también de la historia del ejercicio y de movimiento que tenga ese adulto mayor. También depende de la capacidad funcional que tenga en el momento que ingresa al servicio de fisioterapia. Y mantener la flexibilidad articular, o sea, rangos óptimos de movimiento articular, ¿sí? Cuando hablamos de flexibilidad, hablamos a nivel articular, que nos permita cada articulación moverse en el máximo rango permitido para dicha articulación, ¿sí? Para esto confluimos en varios aspectos, no solamente trabajar la flexibilidad como en elasticidad muscular, que es cuando entramos a estirar, sino que para tener una buena flexibilidad articular necesitamos que capacidad funcional, fuerza, ¿sí? Movilidad articular, elasticidad muscular y coordinación tanto intra e intermuscular. No sé si conocemos bien esos conceptos, ¿sí? Cuando hablamos de coordinación intermuscular, estamos hablando de la coordinación entre músculos. Sabemos que todo nuestro cuerpo se mueve a partir de cadenas musculares. No movemos músculo por músculo, articulación por articulación, casi en ningún aspecto de la vida. El adulto mayor debemos trabajarle la capacidad de que mueva su cuerpo de la forma más global y armoniosa posible para su edad y su estado. Listo, y no solamente en el adulto mayor, en realidad en todas las personas, pero posiblemente el adulto mayor que nunca ha hecho ejercicio físico, pues tenga que reaprender el movimiento, y para eso nosotros tenemos que trabajar a partir de lo que es la coordinación intra e intermuscular. Y cuando hablamos de coordinación intramuscular, es la capacidad del músculo como tal de generar una correcta contracción a partir de la correcta activación de las sarcómeras, las bandas activas de actina y miosina y la correcta coactivación de fibras musculares. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué queremos entonces dentro de un programa de rehabilitación para el adulto mayor? ¿Sí? Tenemos que el adulto mayor requiere de ciertos aspectos en la vida que van a confluir en lo que nosotros estamos leyendo aquí en el centro. Necesitamos que el adulto mayor tenga una buena calidad de vida. ¿Calidad de vida a partir de qué? De la independencia funcional, de la capacidad funcional y del movimiento. Sabemos que el movimiento y la dependencia es uno de los factores más importantes a tener en cuenta para la calidad de vida de las personas. Entonces, si nosotros le brindamos una buena calidad de vida al adulto mayor, a partir desde nuestra área, desde la fisioterapia, que es el movimiento, pues vamos a tener, pues vamos a plantearnos esto como un gran objetivo. Para eso hay varios factores que influyen en la calidad de vida, son los que conocemos aquí. Y hay varios factores que son modificables a partir del proceso de rehabilitación, ¿sí? Por ejemplo, digamos, las actividades de ocio, ¿sí? Las habilidades funcionales, ojo, las relaciones sociales, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, ¿sí? Su nivel o su estado de salud, ¿sí? Todo eso, su nivel, su estado de satisfacción, pero cuando hablamos de satisfacción no es que me sienta bien con el fisioterapeuta, es que el adulto mayor sea capaz de sentirse bien consigo mismo.
y cómo nos sentimos nosotros bien con nosotros mismos, cuando tenemos las facultades mentales, físicas y psicológicas para ser completamente independientes y funcionales, ¿sí? Sabemos que este término de funcionalidad a mí me encanta mucho trabajarlo en el adulto mayor. Entonces, para que lo tengamos en cuenta ahí. Y algunos factores pues, que no pueden ser modificables por nosotros, como las condiciones económicas, bueno, el apoyo social. Siempre hay que recomendar que el adulto mayor que ingresa al servicio de telerehabilitación sea o esté acompañado de alguien, más nosotros no tenemos en cuenta, pues, digamos, el entorno social del adulto mayor, más sí tenemos que tener en cuenta sus acompañantes y su círculo familiar más cercano. ¿Listo? Y ya les voy a mencionar por qué. Perfecto. Entonces, pasando a lo que es telerehabilitación, ¿sí? Cuando hablamos de un servicio de telerehabilitación o telemedicina, pues aquí la Organización Internacional del Trabajo nos da una definición de lo que es teletrabajo y es básicamente realizar un trabajo en las diferentes áreas, en este caso las áreas de la medicina y la fisioterapia, ¿sí? ¿A partir de qué? De la ayuda de las herramientas tecnológicas que nos permitan tener una cercanía y una mejor cobertura con las diferentes personas que requieran dicho servicio y que éstas no sean posible desplazarse hacia el consultorio de fisioterapia, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a desarrollar lo que es el trabajo, por eso se llama telerehabilitación, porque es la rehabilitación a partir de ayudas tecnológicas, ¿sí? Aquí, pues, otra definición es el uso, este es del Instituto de, se me olvidó la sigla, lo siento. El uso de tecnologías de la información para realizar el servicio de rehabilitación de forma remota, ya sea en casa o en el entorno que sea requerido, ¿cierto? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de telerehabilitación, tenemos en cuenta varios aspectos. Lo primero, si alguien me ingresa a un servicio de telerehabilitación, tenemos que sí o sí, empezar a recoger datos de esa persona. ¿Un proceso de qué? De valoración, de evaluación, de anamnesis. Primero, muy importante, lo que vemos en la primera imagen hace alusión o hace referencia al trabajo interdisciplinar. ¿Qué significa esto? Que tenemos que tener la compañía no solamente del área de fisioterapia. Se supone que si esa persona llegó al área de fisioterapia es porque viene por una recomendación, generalmente de médico, de ortopedista, ¿sí? Algún cirujano, algunas de las diferentes especialidades del área de la medicina. Cuando hablamos de rehabilitación en el área de fisioterapia, pues vamos a estar hablando básicamente de aspectos neurológicos, de aspectos neurofuncionales, de aspectos musculoesqueléticos, trastornos musculoesqueléticos. Entonces nosotros tener la correcta diagnóstico médico, previa valoración médica, seguir las indicaciones de este grupo interdisciplinar. Pero ojo, estamos hablando de que el adulto mayor necesita también desde la parte psicológica sentirse bien consigo mismo para aumentar su nivel de calidad de vida. Entonces, me parece supremamente fundamental que si ese proceso se puede acompañar desde el área de la psicología, sería algo supremamente importante. Trabajo interdisciplinar, ¿sí? Lo segundo, vamos a empezar a recoger datos. La anamnesis. ¿Quién es esa persona? ¿Cuántos años tiene? Su historia clínica, muy importante. Diferentes patologías que sufra. Su historial médico. Su historial en la práctica de ejercicio físico, si hizo deporte o no hizo deporte. Su historia familiar, ¿sí? ¿Qué aspectos genéticos podemos encontrar? ¿Y qué riesgos puede tener esa persona a partir de esos aspectos genéticos? ¿Sí? Luego empezaríamos a recoger lo que son datos a nivel físico, a nivel mental, a nivel social, para tener un claro panorama de la capacidad funcional de ese adulto mayor.
Luego de recoger esos datos, vamos a entrar específicamente a recoger datos en tiempo real del adulto mayor. Ya sabemos qué patologías cuenta. Digamos que tiene patologías crónicas no transmisibles, hipertensión, diabetes, algunas disfunciones a nivel metabólico, cómo está su capacidad cardiovascular. Tomamos en cuenta entonces las diferentes valoraciones que podemos tener para ese adulto mayor a partir de herramientas físicas que nosotros podamos utilizar para obtener la mayor cantidad de datos posibles. Entonces, ¿en qué nos vamos a dedicar en la primera sesión? ¿Cierto? Ese adulto mayor se supone que llegó al servicio de telerehabilitación ya con un diagnóstico médico, a mí ya me pasaron su historia clínica y a mí como fisioterapeuta ya me pasaron su valoración médica, ¿sí? El médico valora sistema por sistema. Nosotros vamos a entrar a valorar datos, ¿sí? Como, por ejemplo, la frecuencia cardíaca. Y no solamente en la primera sesión, yo diría que estos son datos que tenemos que tomar sesión por sesión. Frecuencia cardíaca, presión arterial, ¿sí? Una cuestión muy importante, por ejemplo, con la presión arterial. El historial farmacológico del adulto mayor hace una gran diferencia en la forma en que yo planifico un servicio de rehabilitación para ese adulto mayor, ¿sí? ¿Por qué el historial farmacológico? Si tiene un problema de hipertensión arterial, pero resulta que me llegó a mi consultorio con ese problema controlado, toma metabloqueadores, ¿sí? Para la presión arterial y estos van a modificar sustancialmente los valores de frecuencia cardíaca, los cuales van a estar mucho más abajo. Si un adulto mayor me tolera una frecuencia cardíaca hasta de 120 pulsaciones por minuto, pues este adulto mayor quizás con una previa ingesta de medicina para el control de la hipertensión arterial, pues esa frecuencia cardíaca en situaciones de esfuerzo puede estar oscilando entre 80, 90 o 100 pulsaciones por minuto. Y no puedo decir, este adulto mayor está trabajando muy suave. No, quizás está cansado, su frecuencia cardíaca se encuentra bloqueada por la medicina que está ingiriendo, ¿cierto? Y el aspecto social. ¿Qué más vamos a valorar en ese adulto mayor? ¿Sí? Todo lo que son los parámetros de la antropometría, de la composición corporal, es importante tenerlos en cuenta. ¿Por qué es importante tenerlos en cuenta? Digamos que este adulto mayor que llegó al servicio de rehabilitación, ¿sí? Viene por diferentes problemas osteoarticulares a nivel degenerativo, ¿sí? Pero resulta que me va a llevar o me va a presentar un sobrepeso, por poner el ejemplo digamos, más común, ¿sí? Ese sobrepeso se va a ver reflejado en un alto porcentaje de tejido adiposo, porque cuando hablamos de peso no solamente vamos a enfocarnos en el peso como tal, sino qué está pesando, cómo está su porcentaje, las diferentes valoraciones de la antropometría, cómo está su porcentaje de grasa, su porcentaje de músculo, su índice de masa corporal, su grasa visceral, ¿sí? Todo eso lo vamos a tener en cuenta a la hora de valorar el adulto mayor. ¿Cómo? Una antropometría simple, vamos a tomar pliegues cutáneos, vamos a trabajar por medio, por ejemplo, de herramientas tecnológicas como la bioimpedancia electrónica, ¿sí? Todo eso son datos que nosotros necesitamos para planificación de un proceso de rehabilitación en el adulto mayor. ¿Listo? ¿Qué otras características tenemos que tener en cuenta en el adulto mayor? Características personales, cómo está su entorno, cómo es su vida, cómo es su calidad de vida, qué actividades desempeña, ¿sí? Con quién vive, ¿sí? La herencia genética, que ya hablamos que es supremamente importante para evitar diferentes factores de riesgo. Ya saben que la genética es uno de los principales factores de riesgo para sufrir eventos cardiovasculares, por ejemplo, ¿sí? Las características del estado de salud de ese adulto mayor,
¿sí? Vamos a tener muy en cuenta la edad. La edad por sí misma es un factor de riesgo importante para el padecimiento de diferentes patologías o para el padecimiento de eventos traumáticos durante la práctica de ejercicio físico. Vamos a tener en cuenta qué lesiones y enfermedades ha tenido, ¿sí? ¿Cómo está su metabolismo? Si tenemos el acompañamiento médico, ¿cómo el médico puede ayudarnos a determinar la calidad o la eficiencia del metabolismo de ese adulto mayor? Todo esto lo tenemos que tener en cuenta básicamente para mirar su capacidad funcional, que es en lo que nos vamos a enfocar. Muy bien, aspectos físicos digamos, del entorno en el que llega el adulto mayor. Cuando hablamos de telerehabilitación, estamos hablando de que nosotros vamos a estar dados por medio de una pantalla, ¿sí? O por diferentes medios de herramientas tecnológicas para direccionar un programa de rehabilitación en ese adulto mayor. Pero ¿dónde realiza la actividad ese adulto mayor? Porque nosotros no tenemos en sí control físico del entorno en que se va a desempeñar la actividad. Entonces, tener muy en cuenta para la planificación del proceso de rehabilitación el espacio con el que cuenta el adulto mayor, ¿sí? Valoremos el espacio, la calidad, por ejemplo, de las máquinas que utiliza, qué medios tiene, con qué medios cuenta el adulto mayor para realizar algunas de las actividades que nosotros tengamos propuestas. Porque no puedo ponerle a hacer actividades con medios que él no va a utilizar. Aquí yo puse un gimnasio, pero muy remotamente encuentra unas personas por medio de telerehabilitación que cuenten con un gimnasio. Entonces, ¿qué capacidad tenemos nosotros también para adecuar ese programa de rehabilitación a la capacidad o a los medios con los que cuenta ese adulto mayor? ¿Qué herramientas tienen? Y si el espacio, ojalá se puede recomendar que sea ventilado, con muy buena ventilación, buena iluminación y que sea un espacio adecuado para la práctica de ejercicio físico. ¿Listo? Muy importante este aspecto. No sé si han escuchado lo que es la escala Downtown o diferentes escalas para la valoración de qué, del riesgo de caídas. ¿Sí? Aspecto fundamental a tener en cuenta en el trabajo del adulto mayor. Primero, la edad. La edad por sí sola, ¿sí? Ya le suma un punto a, por ejemplo, a esta escala o a las diferentes escalas de medición del riesgo de caídas. ¿Sí? Cuando ya sabemos que el adulto, ya sabemos que estamos trabajando con adulto mayor, hay que pensar siempre el adulto mayor tiene un alto riesgo de caídas. Pero además de eso, hay otras, digamos, otros indicadores de valoración, ¿sí? Están los medicamentos que toma. Si el adulto mayor está farmacológicamente prescrito, va a otro punto para esa escala. ¿Sí? Si el adulto mayor tiene algún déficit a nivel sensorial, va a otro punto para esa escala. Si el adulto mayor tiene digamos, algún problema prescrito a nivel en su estado mental, o si llega a nuestra cita de valoración con digamos, un estado mental no adecuado, que el adulto mayor no se encuentre orientado, que el adulto mayor no se encuentre si orientado en tiempo y espacio, ¿sí? Va a otro punto para esa escala. Listo. Y si ha presentado estos problemas frecuentemente, pues hay que recomendar una cita de valoración médica, ¿sí? ¿Y cómo está la deambulación? Nosotros tenemos que observar si en nuestro consultorio la persona entra y nosotros ya estamos observando, yo sé que como fisioterapeuta lo hacemos, ya estamos observando hasta cómo está caminando esa persona desde la telerehabilitación o a distancia no tiene por qué ser diferente. ¿A qué me refiero con esto? Ponga a esa persona a caminar. Camíneme de forma normal. ¿Cómo estás caminando? ¿Tienes algún problema de coordinación? ¿Sí? ¿Tienes algún déficit? La marcha está claudicando. ¿Sí? Todo eso hay que tenerlo en cuenta y va a otro punto para esa escala. Si esa escala tiene un índice mayor a 2 o 3 puntos, esa escala me va a reflejar que el adulto tiene un alto riesgo de caída, de sufrir una caída, ¿sí? Y eso hay que trabajarlo, ¿listo? Sobre todo en el adulto mayor que de por sí ya con la edad tienen un punto ahí sumado. Esto es no sé si saben qué es esta tablita, no sé si la han visto, la han escuchado.
Básicamente esto es una batería de valoración. Yo la utilizo mucho para el adulto mayor que tenga la capacidad funcional de realizarla. O sea, si hay patologías o si hay una lesión que no me permite realizar alguna de estas actividades, pues vamos a valorar de otra manera. Pero esto no me va a permitir establecer cómo está el estado funcional de ese adulto mayor. Esta es la tabla de referencia para los resultados de una batería Senior Fitness Test. No sé si la han escuchado o si la han aplicado. Listo, son diferentes algunos de los ejercicios que tiene la batería Senior Fitness Test y a partir de allí nosotros vamos a determinar si el adulto mayor tiene una buena capacidad funcional o si no la tiene. Si en caso de que no la tenga, si en caso de que pueda realizar estos ejercicios, pero no me arroje una buena capacidad funcional, que estos son los valores normales, el número de serie, el número de repeticiones, ¿sí? Vamos a tener en cuenta que ese adulto mayor pues necesita un programa de readaptación funcional, porque no tiene por qué no presentar ninguno de estos ejercicios. Ahora, si la patología o si la lesión que presenta ese adulto mayor no me permite desarrollar estos ejercicios, pues vamos a estar utilizando algunas test de medida como la escala Daniels, por ejemplo, para la medición de la fuerza, los ángulos, el AMA pasivo y el AMA activo para ángulos de movilidad articular y todo este tipo de valoraciones un poco más pasivas. ¿Listo? Muy bien. Características en la telerehabilitación. Juli, ¿cómo estamos de tiempo ahí? No sé, no estoy teniendo en cuenta aquí mucho el tiempo. Dale, vamos bien, no hay ningún inconveniente. Perfecto, listo. Muy bien, características en la rehabilitación. Lo primero es que el adulto, dentro del programa de telerehabilitación, ya sabemos, hay que tener en cuenta el medio, pero también la recomendación que les doy y siempre que le doy a mis pacientes cuando llegan a un proceso de rehabilitación es que no se encuentren solos a la hora de la sesión. Inclusive, si el adulto mayor necesita estar acompañado constantemente, pues sería lo ideal. ¿Sí? El acompañamiento constante nos va a permitir establecer un parámetro de seguridad para ese adulto mayor. ¿Sí? Hay que tener a la mano medios y métodos de monitoreo. Casi todo adulto mayor que llega a un proceso de rehabilitación conmigo, yo siempre lo pongo a él o a su acompañante a que compre, ojo, desde la medida en la medida de lo posible, si lo puede adquirir, y creo que no es muy difícil, a que adquiera un pulso oxímetro para tener en cuenta la oximetría, ¿sí? El porcentaje de oxigenación y la frecuencia cardíaca de ese adulto mayor. ¿Listo? Si tiene la posibilidad de tener un tensiómetro, también lo puede estar utilizando, también lo puede tener a la mano. ¿Sí? Acompañamiento constante, que no esté solo. Medios y métodos de monitoreo. Y nosotros desde nuestros ojos, desde aquí, desde nuestro consultorio, vamos a estar teniendo en cuenta lo que son los signos y síntomas referidos por el paciente, ¿sí? Si el paciente me refiere signos y síntomas de alerta, como aumentos súbitos de frecuencia cardíaca, mareos, ¿sí? Dolores de cabeza, sensación de desvanecimiento, fatiga extrema, ¿sí? Vamos a tener mucho en cuenta digamos, la escala de percepción del esfuerzo. ¿Conocen qué es ese término? ¿Alguien sabe qué es escala de percepción del esfuerzo? ¿Sí están? Si alguien desea Ya participar, sabemos. Cuéntame. Ok, muy bien. Tener en cuenta la escala de percepción del esfuerzo es una escalita que nos permite valorar digamos, cuantitativamente, pero de una forma muy subjetiva, cómo se está sintiendo el paciente. ¿Cómo valoro yo, por ejemplo, la percepción del esfuerzo en ese paciente? Si nosotros lo tenemos realizando algún esfuerzo físico que le represente a él cierta intensidad, pues ese esfuerzo físico nosotros primero vamos a mirar cómo está el estado de la piel del paciente, no, obviamente no palpando, obviamente es todo a partir de la observación porque estamos en telerehabilitación, estamos por medio de una pantalla, pero vení, acércate un poquitico, ¿cómo estás? Muy rojo, ¿cómo te sientes? La cabeza muy roja, ¿te sientes mareado?
¿Qué está sintiendo? O desde el aula, por ejemplo, póngale conversa de un tema que entre los dos entiendan, que a él le gusta hablar mucho de la familia, que a él le gusta hablar de los vecinos, que a él le gusta un tema, póngale conversa. Si ese paciente empieza a presentar disneas, a entrecortar el habla, a no ser capaz de mantener su conversación, eso quiere decir que hay cierto parámetro para nosotros bajar la intensidad de ese trabajo que estamos realizando. ¿Sí? Signos observados por el rehabilitador. ¿Sí? Si el paciente empieza a generar claudicaciones, empieza a caminar de forma no adecuada, empieza a alterar su postura o empieza a dañar la técnica de los ejercicios que nosotros le estamos realizando, pues posiblemente también va a haber un parámetro para nosotros poner un alto o bajar la intensidad del ejercicio. Y siempre tengan presente un protocolo de emergencias. ¿A qué me refiero con esto? Si ya tenemos un acompañamiento de alguien que está durante la sesión de teletrarehabilitación con el adulto mayor, el protocolo de emergencias vamos a pedir al paciente que tenga un número de emergencias a la mano, que me facilite un número de alguien que nosotros podamos llamar en caso de algún evento que no queremos que pase, pero que posiblemente con la práctica de ejercicio físico siempre hay un riesgo de sufrir algún evento traumático, algún evento no deseado, ¿sí? Que tenga su servicio de emergencias al día, ¿sí? Que tenga su seguridad y si es posible, que tenga digamos, un botiquín de elementos para algún evento en emergencias, ¿sí? Que posiblemente pueda presentar el adulto mayor. ¿Por qué? Porque estamos muy lejos. Yo estoy aquí en mi consultorio, pero él está allá. Y si sufrió una caída allá, ¿cómo vamos a sufrir? ¿Cómo vamos a actuar en esa circunstancia? Entonces, diseñe o planifique un protocolo de emergencias para el trabajo en telerehabilitación, principalmente cuando se trata de adultos mayores. ¿Listo? Tener en cuenta, ya lo hablamos, características del entorno y vamos a tener muy en cuenta el proceso de rehabilitación. A ver, ¿cómo va ese proceso de rehabilitación? ¿Cómo va ese proceso de cicatrización? Si tenemos en cuenta los procesos de cicatrización en los tejidos, quizás en el adulto mayor el proceso de cicatrización puede verse afectado por términos de la edad. ¿Sí? Pregúntese todo eso. ¿Qué tejidos tiene comprometidos a partir de su lesión, de su patología? ¿Sí? ¿Cuáles son las características de esa patología? ¿Sí? Vamos a tener muy en cuenta cada una de estas características. La capacidad de tolerancia del adulto mayor al esfuerzo, a partir de su condición. Vamos a partir de que este tiene que ser un proceso completamente individualizado y ahorita vamos a hablar un poquito de los principios, yo creo que está aquí más adelante. Ese adulto mayor resulta que nosotros le hicimos una valoración y esa valoración comprende también lo que es la capacidad de VO2 máximo o de VO2 pico y eso nos va a permitir establecer también, valore la frecuencia cardíaca según la edad de ese adulto mayor, su frecuencia cardíaca máxima, para nosotros poder planificar un proceso de rehabilitación a partir del movimiento, ¿sí? Entonces, esa capacidad de tolerancia al esfuerzo vamos a tener en cuenta, hey, si este adulto mayor está realizando un esfuerzo de una caminata, por ejemplo, pero me está entrando a rangos anaeróbicos de frecuencia cardíaca y su respiración está muy agitada, ¿cómo está esa intensidad de ese trabajo? Siendo no muy intenso para la mayoría de las personas, pero quizás para ese adulto mayor sea muy intenso. ¿Por qué? Porque resulta que ese trabajo lo está llevando a esfuerzos mayores al 90% de su frecuencia cardíaca máxima, lo cual empieza a ser un riesgo alto para la salud del adulto mayor. ¿Sí? Entonces, y en términos de rehabilitación, pues casi nunca se lleva a unos esfuerzos maximales de 98 a superiores a 100% de frecuencia cardíaca máxima, menos en adulto mayor. ¿Listo? Capacidad de tolerancia al esfuerzo de ese adulto mayor. ¿Cuánto me soporta? Y las fases de rehabilitación o readaptación, según la patología o según el problema que nos esté presentando ese adulto mayor. Siempre tener en cuenta que cada que usted termina una fase de rehabilitación, necesita recomendar por lo menos una cita de valoración
y una nueva valoración médica para establecer cómo están. Valoración médica a nivel sistémico y valoración valoración fisioterapéutica para su estado funcional y establecer los diferentes pasos a seguir. ¿Listo? Mire esta tablita que tan interesante, me parece a mí muy interesante, pues. Los diferentes umbrales de tolerancia que puede estar presentando el adulto mayor. Entonces, nosotros, dentro de la planificación y la periodización del proceso de rehabilitación, vamos a tener en cuenta esto. Hay un umbral actual en los cuales el adulto mayor nos llega al servicio de rehabilitación, ¿sí? Pero es un umbral en el que es, hey, si yo lo trabajo a la misma capacidad con la que me llegó ese adulto mayor al servicio de rehabilitación, pues no vamos a tener mayores efectos, ¿cierto? Pero nosotros a partir de los aumentos de las diferentes variables de prescripción del ejercicio físico, ojo que estoy hablando de ejercicio físico en proceso de rehabilitación, sí, muy importante. Y tenemos que saber como fisioterapeutas cómo es el proceso de planificación y las diferentes variables y principios de planificación del ejercicio físico. Entonces, vamos a llevarlo a un segundo periodo de mantenimiento, en los que restablecemos quizás algunas capacidades funcionales o estructurales y vamos a mantenerlo en el tiempo para que él vaya adaptándose a ese nuevo estímulo o a esas nuevas condiciones que su cuerpo le permiten a partir del avance del proceso de rehabilitación. ¿Sí? Luego aumentamos a un umbral de tolerancia y vamos a tirar una carga óptima de esfuerzo físico en la cual el adulto mayor se le represente un esfuerzo, nos permita ganar o aumentar sus diferentes capacidades, tanto a nivel funcional como a nivel sistémico, y como sobre todo, ojo, esto va muy de la mano de la capacidad cardiovascular pulmonar. Entonces, si él es capaz de optimizar esa capacidad cardiovascular pulmonar, pues va a tener mucha mejor oxigenación en sus tejidos, principalmente en el tejido muscular, y posiblemente ese tejido muscular vaya a soportar esfuerzos cada vez mucho mayores. Y eso nos va a permitir recuperar su capacidad funcional a términos en que el adulto mayor logra ser independiente. Pero si yo paso de ese rango óptimo, ¿sí? Vamos a entrar en un umbral perjudicial. Ojo, tenga muy en cuenta la carga de ejercicio físico que le está colocando a ese adulto mayor. Ahorita le hablé superiores al 95% de frecuencia cardíaca máxima. Posiblemente si usted está llegando allá es porque está realizando ejercicios quizás de mucho mayor impacto a nivel articular y eso posiblemente está generando o aumentando el riesgo de sufrir lesión a nivel de otras estructuras o una relesión, una recaída en la lesión por la cual llegó al proceso de fisioterapia. ¿Qué tenemos que tener en cuenta entonces en la planificación? Vamos a tener en cuenta lo que son los diferentes parámetros de prescripción del ejercicio, ¿sí? No sé si conocemos estos términos, intensidad, volumen, frecuencia y densidad. ¿Han escuchado hablar de ellos? Sí, por ahí veo Valentín, que lo tengo aquí en cámara, que está diciendo que sí con la cabeza, muy bien, excelente. Intensidad, volumen, frecuencia y densidad. Estamos hablando entonces de la intensidad como ese parámetro cualitativo de la carga en la cual nosotros básicamente es el grado de estrés que vamos a aplicar sobre esos sistemas o sobre los diferentes tejidos. Y estos son los que producen un mayor índice de fatiga. Por ejemplo, la intensidad se mide en porcentajes de frecuencia cardíaca máxima, de VO2 máximo, porcentajes de fuerza máxima. No sé si alguna vez tenemos la posibilidad. Mire, yo he evaluado la fuerza máxima en adulto mayor. Obviamente en el adulto mayor que lo permite, pero es muy importante tener en cuenta, no le dé miedo evaluar la fuerza en el adulto mayor, porque ellos, además de su proceso filogenético de envejecimiento, pues también tienen sus músculos, también tienen su cuerpo, también pueden moverlo, ¿sí? Y la fuerza es uno de los parámetros fundamentales, si no es el más importante hoy en día, a partir de la documentación y las diferentes investigaciones,
es el factor mucho más importante para la salud, para los determinantes de la salud principal, y en el adulto mayor sí que es cierto esto. ¿Listo? Cuando hablamos del volumen, entonces, es la cuantificación de esa intensidad. Entonces, en cuánto número de series, repeticiones o cuánto tiempo bajo tensión vamos a tener ese ejercicio a determinada intensidad. Cuando hablamos de la densidad, es como la relación que nosotros establecemos entre ese volumen e intensidad para establecer un periodo de recuperación. Recuperación entre series, recuperación entre repeticiones o recuperación entre sesiones. Eso es la densidad. Entonces, si yo trabajé un estímulo durante 30 segundos, vamos a establecer una densidad de 1 o 2. Yo tengo que poner a esa persona a descansar 15 segundos. ¿Listo? Eso es la densidad. Y la frecuencia es el número de sesiones por semana que establecemos para ese adulto mayor. Las recomendaciones del Colegio Americano de Medicina del Deporte es que el adulto mayor entrene siquiera 3 veces por semana a una intensidad moderada, 2 veces por semana el trabajo de fuerza. La OMS recomienda unos, creo que son 365 minutos de trabajo cardiovascular o una variabilidad o una combinación de trabajo cardiovascular y de fuerza en frecuencia semanal. ¿Listo? Ojalá nosotros recomendemos una frecuencia de práctica de ejercicio físico todos los días, siquiera media o una hora. Ojo, las investigaciones obviamente han mostrado que quien no hace ejercicio, si realiza ejercicio 1 o 2 veces por semana, pues va a tener efectos benéficos para sus determinantes de salud. Pero para las personas con una historia, pues obviamente si no es ejercicio físico, pues va a tener ese efecto. Pero las personas que ya tienen un historial de ejercicio físico, ojalá logremos establecer que todos los días pueda realizar ejercicio físico, obviamente con el control de la intensidad y la frecuencia y la densidad y el volumen de entrenamiento. ¿Listo? Proceso de rehabilitación, entonces, aquí vamos a hablar, estos son básicamente los principios del entrenamiento, pero yo ¿por qué lo coloco en rehabilitación? Digamos, porque tienen un alto efecto benéfico para el proceso de rehabilitación del adulto mayor. Usted tiene que planificar, dosificar todo lo que es el proceso de rehabilitación. ¿Cuánta carga le estoy colocando? ¿Cuánta carga debo disminuir? ¿Cuánta carga debo aumentar? ¿En qué periodo debo aumentar? ¿Cuándo debo evaluarlo? ¿Cuándo ese paciente me va a presentar mejoras a nivel funcional y estructural? A partir de ahí, ¿cómo aumento la intensidad del trabajo? Y cómo ese adulto mayor puede estar presentando mejoras en su capacidad funcional. ¿Sí? Principio de individualidad, lo que les decía ahora. El adulto mayor necesita que este trabajo sea digamos, como un revulsivo psicológico para su vida, ¿cierto? Que le permita mejorar y que le permita una satisfacción. Para eso hay estrategias como el trabajo grupal, pero cada adulto mayor, cada persona que llega al servicio de rehabilitación tiene unas características específicas a partir de qué, de su individualidad. Y por eso cada uno estoy seguro que llega con, o algunos llegan con el mismo diagnóstico, pero con características completamente diferentes, porque sus capacidades no van a ser las mismas para todas las personas. Entonces, individualice el trabajo, individualice el proceso de rehabilitación. ¿Sí? Principio de progresión, cuando se le permita a usted aumentar las intensidades y cargas de trabajo, debe hacerlo. No es que puede hacerlo, debe hacerlo, porque eso le va a permitir mejorar en las diferentes capacidades físicas del adulto mayor y eso se representa en que está mejorando su estado de salud. ¿Listo? Principio de especificidad de la carga. Usted necesita poner cargas específicas según las características de la edad, las características propias del adulto mayor, según las características y movimientos de la articulación que está trabajando, de los grupos musculares que está trabajando, porque no todos los grupos musculares tienen la misma capacidad. ¿Sí? Así el adulto mayor tenga cierta capacidad, usted tiene que tener cargas específicas para las diferentes zonas corporales. Y cuando hablo de zonas corporales, me refiero es porque usted tiene que hacer un trabajo integral del adulto mayor a partir de la rehabilitación en toda su estructura corporal, no solamente enfocarse en el sitio de la lesión.
Listo. Principio de adaptabilidad. Todo el cuerpo el cuerpo humano por lo general tiende a adaptarse a los esfuerzos que nosotros le apliquemos de forma frecuente. Entonces, tratar de que esos esfuerzos se realicen de forma adecuada y el cuerpo tenga esa adaptación y poder llevar un poquito más allá cada vez. Y principio de variabilidad, esto principalmente pues para que la persona no se nos vaya a aburrir durante el proceso de rehabilitación, que usted no siempre le ponga los mismos ejercicios, aunque yo a veces he cuestionado esto porque necesitamos ese principio de adaptabilidad, entonces necesitamos dar estímulos similares, pero como tu planificación en el proceso de rehabilitación logra establecer que estimule cosas similares a partir de ejercicios diferentes. Esto es algo muy importante, lo mencionaba ahorita, el aspecto psicológico del adulto mayor tiene mucho que ver con su proceso de rehabilitación. Entonces, si el adulto mayor le permite realizar actividades que le diviertan, pues va a ser mucho mejor para ellos. Pero también el trabajo grupal. Mire, hablamos de un principio de individualidad. Si usted dentro de la rehabilitación logra establecer un grupo de trabajo para que el adulto mayor no se sienta solo y tenga diferentes pares con los cuales interactuar durante el proceso de rehabilitación, eso le va a ayudar mucho e inclusive va a ayudar a mantener o a mejorar la adherencia al programa de rehabilitación que usted le está planteando a ese adulto mayor. Entonces, pero obviamente, si usted logra establecer un grupo para que el adulto mayor logre ese objetivo, a nosotros nos toca mucho más trabajo, literal, ¿sí? Y maluco decirlo así, pero nos toca trabajar más. Pero, ¿por qué? Porque cada adulto mayor, dentro de sus características, pues no, posiblemente no vaya a estar realizando el mismo ejercicio que la otra persona. O si tiene la misma patología, pero posiblemente los procesos de cicatrización hayan sido diferentes, o en la etapa de rehabilitación vaya pues siendo diferente. Es muy difícil encontrar un grupo que tenga las mismas características. ¿Listo? Muy bien, ¿cómo estamos ahí? Vamos bien. Listo, no sé si tengan alguna pregunta, algún cuestionamiento, algo que decir. Listo, no, pues muchísimas gracias, Sebastián, por compartirnos esta información tan útil y práctica para nuestra profesión. Yo invito a todas las personas que si de pronto tienen alguna inquietud nos puedan exponer las dudas a través del chat para así poder darles respuesta. Yo les voy a compartir un momentico pantalla, les voy a brindar un obsequio a todas las personas que estamos conectadas en este momento para que puedan participar en el Diplomado Internacional en Geriatría, del cual también es ponente Sebastián. Este es un diplomado nuevo que estamos en preventa en este momento con nosotros como Fisioterapia en Movimiento. Entonces les cuento que el Diplomado Internacional en Geriatría es en modalidad online, inicia el 6 de agosto y finaliza el 29 de octubre. Al formarse con nosotros como Fisioterapia en Movimiento, van a obtener un diploma internacional avalado por Fisioterapia en Movimiento y nuestra aval internacional, que es la International Physical Therapy Group, quien va a certificar 160 horas de formación teórico-práctica y adicional también van a tener un acceso a nuestra aula virtual, esta se llama Virtual Mob, donde vas a poder obtener una plataforma de educación. Allí estarán todas las clases grabadas para que puedas acceder a ellas y retroalimentar. También encontrarás material de estudio y también pues vas a estar en acompañamiento del área académica. Entonces, el obsequio que les tenemos a ustedes por estar participando en este webinar es un cupón del 35% de descuento para comprar a través de nuestra página web. El cupón sería Geriatría35, así en mayúscula y sin espacio como lo ven en la pantalla. Y este es solamente válido por 24 horas. Recuerden que también nos pueden encontrar con todo nuestro contenido académico gratuito en las redes sociales, en Instagram y TikTok como Fisioterapia en Movimiento, en Facebook, LinkedIn y YouTube como Fisioterapia en Movimiento y en Twitter como Fisio Movimiento. Entonces invito a todas las personas a que puedan exponer sus dudas a través del chat y así poder dar solución a ellas.
Por acá veo desde Facebook, Sebastián, que nos hacen la pregunta de en cuál módulo nos vas a estar acompañando en este diplomado. Bueno, los voy a estar acompañando en dos módulos específicamente. Son el módulo, los dos últimos módulos. Es el módulo de telerehabilitación, que es básicamente también algunos de los temas y complementar los temas que hemos estado viendo aquí. Y en el módulo de prescripción del ejercicio y prescripción del proceso de rehabilitación en el adulto mayor, ¿sí? En esos módulos vamos a estar, pues voy a estar acompañándolos. La invitación a todos para que participen y adquieran, que la verdad se viene un gran evento, un diplomado bastante interesante de un área que verdaderamente ha cogido mucha fuerza en los últimos tiempos, con grandes ponentes, con muy excelentes ponentes en los diferentes módulos. Entonces voy a estar acompañándolos a ustedes en esos dos módulos. Perfecto. También nos dicen que cómo ha sido tu experiencia desde el área de la telerehabilitación, si lo manejas pues como en este momento en tu acción laboral o no has manejado la telerehabilitación. Sí, lo manejo. De hecho, últimamente me ha tocado manejar mucho. Digamos que he venido trabajando con personas adultos mayores, con diferentes poblaciones desde el área del entrenamiento y desde el área de la rehabilitación física, por medio de telerehabilitación. Y a partir de que desde el año 2020, a ver, todos pasamos, todos conocemos, y este es un tema repetitivo que salimos a todos hablando de él, y ha sido la pandemia, que nos tocó, digamos, modificar un poquito las prácticas de rehabilitación y de asesoría presencial. Entonces, nos ha tocado mucho evolucionar en el tema de telerehabilitación. Y con toda seguridad que es muy posible, o sea, tiene altos beneficios. Inclusive he estado leyendo algunos trabajos de investigación que se vienen presentando desde el año 2020 en PubMed, por ejemplo, en Journal, que es ese trabajo de telerehabilitación, cuán efectivo puede ser para los procesos de rehabilitación. Y ha tenido una alta efectividad. Y básicamente es a muy bajo costo, porque no te tienes que desplazar, no te gasta tiempo, tienes una mayor disponibilidad de tiempo para las personas, empatas una sesión con la otra, digamos que presenta diferentes facilidades, aunque siempre digo, pues obviamente es muy bueno tener al paciente, palparlo, mirarlo, evaluarlo, estar con el paciente, pero no es imposible el trabajo de telerehabilitación. Entonces sí he estado trabajando desde el área de la telerehabilitación, tanto en el campo del entrenamiento como de la rehabilitación. Excelente, Sebastián. No, muchísimas gracias a ti y a todas las personas que nos acompañaron en este webinar. Esperamos que haya sido de su agrado y nos pueden seguir en nuestras redes sociales para que así se enteren de nuevos lanzamientos y de nuevos webinars que tenemos para ustedes. También les Qué extiendo la pena, invitación. Juli. Aquí tengo es que una preguntita que acabo de ver, me parece interesante. Qué pena ahí la interrupción, Juli. Ah, tranquilo, cuéntame. Me preguntan por escala de Borg. Eh, la escala de Borg básicamente es una escala de percepción del esfuerzo. Últimamente se ha trabajado hay escala de Borg y escala de Borg modificada. Y hay unas diferentes características que nos permiten establecer. Eso va en un puntaje de 0 a 10 o de 0 a 15 según la escala que estés mirando. Y básicamente vos calificas a partir de tu observación de forma cualitativa cómo, qué tanta fatiga tiene esa persona, ¿cierto? Entonces, si la persona ya no realiza las actividades que se le proponen de forma eficiente y adecuada, si la persona ya no respira de forma normal o adecuada para el esfuerzo que está realizando, si la persona no te sostiene, por ejemplo, la conversación como lo hablamos ahora, todo eso tú lo vas calificando en ese número de 0 a 10 o de 0 a 15. Cuando sobrepasa, pues, los límites superiores, eso nos va a permitir establecer que el adulto tiene un alto nivel de esfuerzo físico, por lo cual hay que modificar la actividad o bajar la intensidad del esfuerzo. Excelente, muchas Eso gracias, es. Sebastián. Entonces, como les mencionaba, les extiendo la invitación a que puedan inscribirse en el diplomado y obtener pues como más información y contenidos de este tema.
Recuerden el cupón Geriatría 35, pueden redimirlo a través de nuestra página web o contactar directamente a su asesor comercial. Entonces les deseo una feliz noche. No sé si de pronto, Sebastián, tienes algo más por agregar. No, muchas gracias a todos, muchas gracias por la participación. Espero que haya sido de su agrado. Es con todo gusto y nada, los espero en el diplomado a todos. Ojalá puedan inscribirse. También voy a estar acompañando en este diplomado y también voy a estar próximamente en julio en el diplomado de traumatología con el módulo de rodilla. Entonces, nada, siempre para adelante, prepárate, estudia, actualízate con nosotros. Los esperamos siempre. Excelente, que tengan una feliz noche. Hasta luego, feliz noche.